Nadie lo vio venir, pero deberíamos haberlo hecho. Las señales estaban ahí. Destellos en viejos satélites militares, frecuencias del espacio profundo que se silenciaban y un cambio sutil en el campo magnético de nuestro planeta. El gobierno lo ignoró, lo llamó actividad solar. Pero algunos de nosotros sabíamos que era otra cosa. Yo no era un general ni un científico, solo un hombre que había pasado suficiente tiempo en zonas de guerra como para oler la muerte antes de que apareciera. Y lo que olí esa mañana no era sol y esperanza. Era guerra. Guerra a la antigua, a toda máquina y sin reglas. Se hacían llamar el dominio Sardari. Una especie de conquistadores interestelares de alta cuna con piel como armadura de plata y voces como metal chirriante. Unos bastardos arrogantes. Su mensaje a la Tierra fue transmitido en todas las frecuencias, secuestrando satélites, teléfonos, televisores e incluso nuestras viejas radios. Su líder estaba allí, envuelto en túnicas que brillaban con alguna tecnología de otro mundo, hablando nuestro idioma como si lo hubiera ensayado 1000 veces frente a un espejo. Humanos, dijo, su tiempo de evolución independiente ha terminado. Arrodíllense o perezcan. La gente entró en pánico. Los políticos se revolvieron. Hubo protestas en las calles, fanáticos religiosos cantando sobre el juicio divino y gobiernos tropezando entre sí tratando de negociar o negar la amenaza. Pero yo solo limpié mi viejo rifle y empaqué una bolsa de lona. Verán, no sabían lo que éramos. Vieron nuestras películas, interceptaron nuestras comunicaciones, estudiaron nuestras guerras y pensaron que éramos débiles. Vieron nuestras divisiones políticas, nuestra adicción a la tecnología, nuestras interminables discusiones en línea, y lo confundieron con fracaso. Lo que no entendían era que la humanidad prospera en el caos. Ahí es donde nacimos. Fuego, hambruna, sangre, traición. Nos arrastramos a través de todo eso y no solo sobrevivimos. Nos volvimos más crueles, más astutos, más letales. Enviaron la primera oleada al amanecer. Naves masivas que taparon el sol. Las ciudades se oscurecieron mientras los pulsos electromagnéticos freían todo. Pero ese fue su primer error. Nos golpearon con tecnología, sin esperar que ya hubiéramos vivido cosas peores. No dependíamos de energía limpia y sistemas de defensa dirigidos por IA. Teníamos viejos camiones diésel, búnkeres subterráneos, silencio de radio y veteranos que no necesitaban un GPS para matar. La Armada se cernió sobre Nueva York, Pekín, Moscú, Londres, pensando que nos asustarían para que nos rindiéramos. En cambio, nos dieron un objetivo. Hay una cosa que une a la humanidad más rápido que cualquier otra: un enemigo común. En el momento en que dispararon su primer tiro, aniquilando un pequeño pueblo en Arizona solo para demostrar su poder, sellaron su destino. Yo estaba en un sótano en las afueras de Chicago con un grupo de locos exmilitares, supervivencialistas y un brillante hacker adolescente que había descubierto cómo rastrear las señales de su flota. Levantó la vista de su portátil y dijo: «Creen que somos primitivos. Demostrémosles que tienen razón, y luego que están equivocados». Desatamos el infierno. PMS caseros que se acoplaban a sus propias frecuencias. Molotovs mezclados con residuos químicos. Drones construidos con tecnología recuperada y cinta adhesiva. Y funcionó. Sus naves empezaron a caer del cielo. Recuperamos el terreno centímetro a centímetro. No porque fuéramos más fuertes, sino porque estábamos locos de rabia. Rabia porque vinieron aquí pensando que éramos inferiores. Rabia porque pensaron que podían simplemente tomar, gobernar y esclavizar. Rabia porque pensaron que la historia no nos había convertido en monstruos. Recuerdo estar de pie sobre los restos humeantes de uno de sus comandantes, su cuerpo convulsionando, su armadura de metal rota como una lata abollada. Me miró con incredulidad en esos ojos negros sin pupilas. Me arrodillé a su lado y le dije: «No debieron elegir la tierra». No entendió las palabras, pero entendió el tono. Sabía que se había metido con la especie equivocada. Y esto era solo el principio. Los días que siguieron al primer desembarco fueron una locura. Uno pensaría que una invasión alienígena uniría a la gente, que nos tomaríamos de los brazos y cantaríamos Kumbaya alrededor de una fogata, pero así no es como funcionan los humanos.
No somos una especie que se une. Somos lobos, animales de manada. Nos agrupamos en torno a líderes, no a ideales. Así que lo que tuvimos no fue una fuerza terrestre unida luchando. Tuvimos miles de facciones, milicias, turbas y ejércitos rotos, cada uno con su propia forma de convertir la ira en represalia. Y no esperamos órdenes. Las ciudades se convirtieron en frentes de batalla. Los bosques se convirtieron en trampas. Las autopistas eran cotos de caza. Los alienígenas no sabían cómo procesarlo. Vinieron esperando una única fuerza de defensa coordinada. Algo centralizado a lo que pudieran cortar la cabeza. En cambio, encontraron el caos. Un caos sucio, rabioso y desafiante. Cada calle en la que aterrizaban se convertía en una zona de guerra. Nunca habían visto a civiles luchar así. Mujeres con bates, niños con bombas incendiarias, ancianos cargando rifles que no habían tocado desde Vietnam. Yo lideraba un grupo heterogéneo al que llamábamos los sucios. Sin uniformes, sin rangos, solo gente cabreada sin nada que perder. Estaba Jesse, un exmarine que perdió ambas piernas en Siria, se fabricó un par de zancos de exoesqueleto con chatarra y caminaba como una maldita máquina. Luego estaba Dante, un exmiembro de una pandilla convertido en experto en demoliciones, y Malik, un chico flaco y callado que solía reparar teléfonos y ahora aplicaba ingeniería inversa a las armas alienígenas como si hubiera nacido para ello. Sí, teníamos asesinos y locos, pero teníamos un propósito. Para cuando nos movimos, las tropas Ardari estaban atrapadas en 3 manzanas en ruinas, usando sus escudos tecnológicos para sobrevivir. El problema era que esos escudos no detenían el sonido. Y ahí fue donde nos pusimos desagradables. Montamos sistemas de altavoces masivos, recuperados de estadios, y emitimos todos los sonidos de pesadilla que pudimos encontrar. Bebés llorando, sirenas de guerra, gritos espeluznantes, el sonido de metal rozando hueso. Perdieron los nervios. Rompieron filas. Y nos abalanzamos sobre ellos. Recuerdo correr a través del humo, rifle en mano, mis botas golpeando el hormigón manchado de sangre, el aire espeso con ozono quemado y cobre. Jesse estaba a mi lado, cojeando rápido, una de sus piernas de zanco echando chispas, pero aún aguantando. Gritaba algo, tal vez mi nombre, tal vez solo rabia, pero no podía oírlo. Todo lo que oía era mi propio pulso y el rugido de la batalla. Un Sardari se me acercó por detrás de un camión volcado, de más de 2 metros de altura, blindado hasta los dientes, blandiendo una hoja con forma de luna creciente. No pensé. Me agaché bajo el golpe, clavé mi cuchillo en el hueco de su armadura bajo la mandíbula y tiré. Su sangre no era roja. Siseaba como mercurio hirviendo. Se desplomó como un meca colapsando, chispas danzando desde su cuello. No me detuve a verlo morir. Fue brutal. Lucharon duro. Digan lo que quieran de los Ardari. Eran arrogantes, pero no cobardes. Se mantuvieron firmes incluso cuando las probabilidades se volvieron en su contra. Pero esa era la cuestión. La Tierra nos enseñó a luchar sucio. Aprendimos a ganar no siendo más fuertes, sino siendo más crueles. Las calles nos enseñaron eso. Las zonas de guerra nos enseñaron eso. La historia nos enseñó eso. No conquistamos con batallas nobles. Conquistamos quebrando el espíritu del enemigo. Cuando el polvo se asentó, todo lo que quedaba eran escombros y cuerpos. También perdimos gente. Docenas, buena gente. Gente con la que había compartido historias, comido ratas, cavado trincheras. Pero habíamos ganado esa ronda. Y lo que es más importante, habíamos enviado un mensaje. La Tierra no era un mundo atrasado esperando a ser reclamado. Éramos los lobos en el borde de la galaxia, con los dientes al descubierto y los ojos bien abiertos. Esa noche nos reunimos en el esqueleto de una vieja iglesia. Sin techo, vidrieras destrozadas, bancos volcados. Bebimos el alcohol que nos quedaba, nos curamos las heridas y escuchamos el silencio. Sin bombas, sin drones alienígenas, solo el viento. Dante encendió un cigarrillo con una de las armas alienígenas aún incandescentes y dijo, ¿crees que volverán? Asentí. Sí, y la próxima vez traerán todo. Y lo hicieron.
3 días después, llegó la segunda oleada. Naves más grandes, blindaje más pesado. Esta vez no enviaron soldados. Enviaron exterminadores, máquinas tan altas como edificios con sensores rojos brillantes y extremidades que chasqueaban como látigos. No pidieron la rendición. No hablaron. Simplemente empezaron a matar. Primero atacaron Denver, luego Dallas, luego Berlín. Las ciudades comenzaron a desaparecer de la noche a la mañana. Nada más que cráteres fundidos y nubes radiactivas. Lo vimos todo en transmisiones satelitales pirateadas, impotentes para detenerlo. Eso aplastó la moral de la resistencia. Facciones enteras se desconectaron. La gente empezó a huir a la naturaleza, pensando que tal vez los protegería mejor que las ciudades. Pero el miedo vuelve estúpidos a los hombres. Huir no era la respuesta. Contraatacar era más difícil, pero más inteligente. Fue entonces cuando Malik dio un paso al frente. Había estado callado desde la primera batalla, encerrado en su rincón, soldando cables, murmurando para sí mismo. Resulta que no solo estaba aplicando ingeniería inversa a la tecnología alienígena. La estaba reescribiendo, descubriendo cómo usar sus núcleos de energía para alimentar viejos misiles, cómo sobrecargar sus escudos con hackeo de frecuencia, cómo secuestrar sus comunicaciones y darles coordenadas falsas. No podemos ganar con balas, me dijo, con los ojos inyectados en sangre por las noches sin dormir. Pero podemos cegarlos, confundirlos, matar de hambre sus sistemas. Y así, ya no estábamos librando una guerra perdida. Estábamos librando una guerra psicológica. Cada noche lanzábamos ataques de guerrilla, no para matar, sino para perturbar. Transmitíamos gritos a sus naves, repetíamos mensajes de sus caídos, falsificábamos mensajes entre sus comandantes que provocaban luchas internas. Funcionó. Las máquinas no se quebraron, pero sus operadores sí. El miedo se extendió. Empezaron a cometer errores, y nosotros los aprovechamos. Lideré una incursión en un complejo de naves de desembarco en las afueras de Kansas City. Era arriesgado. Demasiado arriesgado. Pero teníamos información de que uno de sus generales coordinaba los movimientos de la flota desde allí. Los golpeamos duro, rápido y fuerte. Explosivos en las líneas de combustible. PMS preparados para explotar dentro de sus salas de mando. No capturamos al general con vida, pero nos aseguramos de que tampoco se fuera. Todo el lugar voló por los aires como una pira funeraria. Pero algo cambió después de eso. Empezamos a notar cosas extrañas. Tropas Ardari actuando de forma errática. Naves dudando en órbita, sus formaciones, una vez perfectas, rompiéndose a mitad de vuelo. Malik dijo que la tecnología con la que los habíamos infectado se estaba extendiendo. Un virus no intencionado que se transmitía a través de sus sistemas. No solo los estaba rompiendo. Estaba confundiendo su propio código. Me miró una noche, con los ojos muy abiertos por la revelación, y dijo, ya no solo estamos luchando contra ellos. Los estamos reescribiendo. Y fue entonces cuando supe que esto no se trataba solo de defender la tierra. Se trataba de cambiar las tornas, de hacer que nos temieran. El cielo sangraba de nuevo. Rayas rojas cortaban las nubes como heridas abiertas. Cada una seguía la estela de una nave alienígena moribunda. Algunas noches vitoreábamos mientras los restos llovían. Otras noches, simplemente observábamos en silencio. La guerra ya no se trataba de la victoria. Se trataba de no olvidar por qué seguíamos luchando. Para cuando llegamos al tercer mes, la tierra había cambiado. Las ciudades habían desaparecido. Los océanos servían en lugares donde los núcleos alienígenas habían detonado. La luna tenía una brecha irregular en su superficie donde uno de sus acorazados se había estrellado tratando de huir. La comunicación por satélite estaba muerta. No había internet, ni noticias, ni órdenes. Lo único en lo que confiábamos era en el boca a boca y en la radio de onda corta. Y aún así, seguimos adelante. El virus de Malik había hecho algo que ninguno de nosotros esperaba. No solo perturbó al enemigo. Se extendió a través de su jerarquía. La estructura de mando Sardari no estaba construida para la desobediencia. Sus soldados estaban conectados a una red mental compartida,
una especie de jerarquía digital donde la lealtad se controlaba a nivel neuronal. Pero cuando el código de Malik entró, no solo causó fallos. Rompió la confianza. Algunas unidades comenzaron a actuar de forma independiente. Algunas incluso desertaron. Sí, desertaron. Al principio no lo creímos. La primera vez que una unidad Sardari soltó sus armas y envió una señal de rendición, pensamos que era una trampa. Jesse quería borrarlos de la faz del planeta, pero Malik me rogó que esperara. Leyó sus transmisiones, se metió en el código, dijo que algo estaba cambiando en ellos, que su jerarquía se estaba desmoronando. No me fiaba. No me fiaba de ellos, pero sí de Malik. Así que los acogimos. 3 Sardari. Sin armadura, sin armas, solo confusión y silencio. No hablaban, no como nosotros. Sus voces no estaban hechas para oídos humanos. Pero Malik encontró una forma de tender un puente. Construyó un traductor usando su propia tecnología rota. Cuando finalmente hablaron, no fue lo que esperaba. No teníamos permitido sentir, dijo el primero. Ahora sentimos, y duele. Eso me sacudió más que cualquier batalla. Sus nombres no eran nombres como los entendemos nosotros, solo identificadores de código. Malik les dio nombres nuevos. Al primero lo llamó As, porque venía del fuego. Al segundo, Splice, porque era en parte máquina. La tercera no hablaba, así que la llamamos Hecho. Se quedaron con nosotros, nos observaron, aprendieron de nosotros y, lenta y dolorosamente, empezaron a ayudar. No fue fácil convencer a los demás. Muchos humanos los querían muertos. Jesse casi le dispara a As en la cara cuando intentó reparar uno de nuestros drones dañados. Pero entonces As salvó la vida de Malik durante una incursión. Se arrojó a la trayectoria de una viga de soporte que se derrumbaba y recibió el golpe. Le aplastó todo el costado izquierdo. Debería haberlo matado, pero vivió, sanó y nunca dejó de ayudar. Empezamos a aprender cosas sobre el enemigo, sus debilidades, su liderazgo fracturado, como la mente central, la cosa que controlaba su esfuerzo de guerra, comenzaba a fracturarse. Malik dijo que era como una IA moribunda, una vez perfecta, ahora con fallos, enviando malas órdenes, perdiendo el control, desmoronándose desde dentro. No tenemos que ganar todas las batallas, me dijo una noche. Solo tenemos que sobrevivir a su lógica. Esa se convirtió en nuestra misión. Romper la lógica del enemigo. Romper su ritmo. Hacer que cuestionaran todo lo que creían saber sobre los humanos. Empezamos a transmitir mentiras, mensajes que decían que la Tierra había construido un escudo planetario, que habíamos convocado refuerzos de otras galaxias, que la resistencia humana se había fusionado en una fuerza imbatible. Nada de eso era cierto, pero lo hicimos sonar real. Usamos frecuencias robadas, copiamos sus formatos de mando. Incluso As ayudó, susurrando las palabras correctas con el tono correcto. Los Sardari comenzaron a retroceder. Una por una, sus naves abandonaron los cielos. Sus tropas se retiraron a sus escondites. Como depredadores, de repente inseguros de su presa. Los cazamos, no porque lo necesitáramos, sino porque queríamos que sintieran miedo, miedo real, el tipo de miedo con el que los humanos vivían cada día bajo su sombra. Y entonces tomaron represalias. Lanzaron una purga. Dejaron de intentar controlarnos y decidieron borrarnos. Enviaron una nueva clase de naves exterminadoras. Más negras que el espacio. Sin señales, sin advertencias. Cayeron en silencio, moviéndose como sombras. Las llamamos naves fantasma. No usaban armas de energía ni misiles. Liberaban nubes. Nubes de nanotecnología que derretían cualquier cosa con firma de calor. Gente, edificios, todo. Perdimos 3 ciudades en 4 horas. Una de ellas fue Portland. Tenía amigos allí. Luchadores con los que entrené. Familias que habíamos evacuado, desaparecidas en un parpadeo. Las imágenes que obtuvimos, granuladas, entrecortadas, llenas de estática, mostraban a la gente gritando mientras su piel se disolvía, sus huesos reducidos a polvo. Las nubes no solo mataban, borraban. Sabíamos que había que detener a las naves fantasma, pero nadie sabía cómo.
Ningún arma funcionaba. Los misiles no las rastreaban. Las balas las atravesaban. Las nanonubes se tragaban los explosivos antes de que pudieran detonar. Incluso Malik estaba perplejo. No son naves, dijo finalmente. Son programas vivos. Piensa en ellas como un virus que piensa. Así que contraatacamos de la única manera que nos quedaba. Las atrajimos, llevamos una a las montañas rocosas, a una trampa. Usamos firmas de calor humanas. Gente real, voluntarios, acurrucados en viejos búnkeres en las profundidades de las montañas. La nave fantasma vino como sabíamos que lo haría. Pero habíamos minado la montaña con suficientes explosivos como para arrasar un continente, cableando cada cueva, cada túnel, cada cresta. Y cuando la nave bajó lo suficiente, la enterramos. Roca y fuego se tragaron la máquina. La onda expansiva se sintió a kilómetros de distancia. Y cuando el polvo se asentó, la montaña había desaparecido. También la nave. Una menos. Docenas más por delante. El precio fue alto. La mayoría de los voluntarios no lo lograron. Visité las tumbas yo mismo. Sin nombres, solo marcadores. Pero los recordábamos. Siempre los recordábamos. Esa victoria, sin embargo, encendió algo. En todo el planeta, otros comenzaron a intentar lo mismo. Atrayendo naves, usando cebo, atrapándolas en lagos congelados, en respiraderos volcánicos, en cañones profundos. Algunas trampas fallaron. Muchos murieron. Pero algunas funcionaron, y el enemigo sangró. Por primera vez, los hicimos sangrar. Entonces llegó la fractura. Interceptamos una señal. Cruda, distorsionada, pero lo suficientemente clara para entender. Era una llamada del mundo natal Sardari. No enviaban refuerzos. Estaban llamando a la flota a casa. Retirada. Pánico. Colapso. Su imperio se estaba desmoronando desde dentro. Lo habíamos logrado. Estadounidenses, sucios, combatientes de la resistencia, granjeros convertidos en asesinos, hackers convertidos en señores de la guerra. Los habíamos quebrado. Pero no había terminado. Porque una bestia herida es siempre la más peligrosa. La armada restante, lo que quedaba de ella, se reunió sobre el Atlántico. Docenas de naves, como buitres, rodeando su última comida. No se estaban retirando. Estaban planeando un último ataque. As vino a verme esa noche, roto, cojeando, con la mitad del cuerpo quemada por una operación fallida. Me miró con esos ojos negros y dijo, morirán intentándolo. Pero lo intentarán. Todos ellos. ¿Qué hacemos?, le pregunté. As inclinó la cabeza. Muéstrales lo que la tierra le hace a los desesperados. La noche antes de la tormenta, el aire era pesado. No de miedo. El miedo había venido y se había ido meses atrás. Sino con el peso de la elección. Todos sabían lo que traería el día siguiente. O sobrevivíamos o tallaríamos nuestros nombres en la historia muriendo lo suficientemente fuerte como para no ser olvidados nunca. La armada final acampaba sobre el Atlántico como buitres rodeando un cadáver que no habían terminado de devorar. Ya no enviaban mensajes. Ni amenazas, ni ultimátums, solo silencio. Un silencio táctico y frío. Nos decía una cosa, se habían cansado de hablar. Este era su último empujón. El clavo en el ataúd de la tierra. Y nosotros éramos el martillo esperando para romperles la mano. Nuestro campamento estaba ahora en lo profundo de los Apalaches, escondido bajo capas de roca y tecnología de camuflaje, recuperada de drones enemigos derribados. Jesse estaba de pie al borde del acantilado, sus piernas mecánicas haciendo un suave clic mientras escaneaba el cielo nocturno a través de una mira rota. «Están demasiado silenciosos», murmuró. «El silencio es bueno», dije, ajustando la correa de mi equipo. «Significa que están asustados». Soltó una risa sin humor. «O confiados. Podría ser cualquiera de las dos». Detrás de nosotros, docenas de combatientes se preparaban a la tenue luz. Chicos apenas con edad para afeitarse y hombres que deberían haber muerto en un asilo. Todos poniéndose armas, montando viejos morteros, arreglando drones con núcleos alienígenas recuperados.
Nadie hablaba mucho. No necesitábamos discursos. Teníamos ojos. Teníamos cicatrices. Eso era suficiente. Malik trabajaba cerca del centro del búnker, rodeado por un halo de monitores parpadeantes y planos. Echo estaba a su lado como una centinela silenciosa. Nunca hablaba, pero sus manos se movían rápido, demasiado rápido para un humano, reensamblando un relé de puntería con una precisión inhumana. Se había vuelto a desconectar, en algún lugar dentro de uno de los centros de enlace mental alienígena, conectado a su sistema, tratando de ver qué se avecinaba. Tenemos una ventana, dijo Malik, levantando la vista de la pantalla. Su formación es estática. Están esperando el amanecer. Algún protocolo ceremonial, tal vez, pero nos da 8 horas para golpearlos antes de que ataquen. Jesse escupió. Estúpidos alienígenas, quieren una batalla dramática al amanecer. Típico. No esperan que vayamos por aire, añadió Malik. No tenemos una fuerza aérea, le recordé. No una humana, dijo con una sonrisa. Fue entonces cuando me mostró lo que había estado construyendo. El hangar, en las profundidades de un pozo minero derrumbado, albergaba lo que solía ser una nave exploradora Sardari. Malik había estado trabajando en ella durante semanas, aplicando ingeniería inversa a sus controles, eliminando su interfaz neuronal y reemplazándola con un sistema manual tosco pero funcional. No era bonita. No era segura. Pero volaba. ¿Puede llevar armas nucleares? Pregunté. Puede llevar rabia, dijo. Pero sí, también nucleares. Así que teníamos un plan suicida y remendado. Secuestrar una de sus propias naves, atarle todos los explosivos que pudiéramos llevar. Volar directamente al centro de su flota de mando y detonarla desde dentro. Una maniobra humana clásica. Sin sutileza, sin piedad. Elegimos un equipo. Jesse, porque no dejaría que nadie más muriera en su lugar. Dante, porque había preparado más explosivos que nadie en el planeta. Malik, porque solo él podía mantener la nave viva en pleno vuelo. Y yo, porque alguien tenía que terminar esto. Nos despedimos como siempre lo hacen los soldados. Mitad en broma, mitad esperando que no fuera real. Algunos de los combatientes más jóvenes lloraron. Uno me entregó una foto de su hija y dijo, si regresas, dile que no huí. Me la guardé en el bolsillo. No prometí nada. A medianoche, estábamos en el cielo. La nave gemía bajo el peso de nuestro equipo. Su vientre de metal estaba abarrotado con todos los explosivos que pudimos encontrar. Ojivas recuperadas, núcleos de plasma robados, baterías de fusión alienígenas conectadas con más agallas que ciencia. No teníamos escudos. No teníamos sigilo. Pero teníamos impulso y la furia de la Tierra como copiloto. El Atlántico era un espejo negro debajo de nosotros. Las estrellas apenas brillaban a través de la neblina de escombros orbitales y nubes de tormenta. Y entonces las vimos. Docenas de naves, imponentes, afiladas, cosas alienígenas que parecían dagas de obsidiana flotando en el cielo. Sus cascos brillaban con una inquietante luz azul, los puertos de armas brillando como ojos de demonio. No volaban. Esperaban. Mientras nos acercábamos, uno de los cruceros encendió una luz, una señal. Reconoció la nave. Esa era nuestra ventana. Mantén el rumbo, susurró Malik, sus dedos danzando sobre los controles. Pasamos la primera línea. Sin respuesta. Pasamos la segunda. Aún nada. Entonces el tercer crucero nos escaneó. Un destello de rojo iluminó la cabina. Advertencia. Sospecha. Malik maldijo. Están detectando nuestra firma de calor. Algo no cuadra. Lo saben, dijo Jesse, apretando el agarre en la barandilla. Simplemente no lo creen todavía. Dante se movió hacia el dispositivo de la bomba, accionando interruptores. 30 segundos hasta que estemos lo suficientemente cerca como para sobrecargar. La nave de mando central apareció a la vista. Masiva, como una ciudad flotante. Ese era nuestro objetivo. Ese era el corazón de la bestia. Entonces la radio crepitó. Una voz. Rota. Distorsionada. Alienígena. Identifíquese.
Desviación de la nave detectada. Están fuera de formación. Respondan. Malik no dijo nada. Respondan, repitió la voz, más insistente. Me incliné hacia el micrófono y dije, aquí está nuestra respuesta. Luego apreté el gatillo. El dispositivo de la bomba comenzó su cuenta atrás. 10 segundos. 9. Los cruceros a nuestro alrededor cobraron vida. Luces rojas parpadeando en sus cascos. Cañones de plasma se desplegaron como extremidades de insectos. Las alarmas chillaron. 5 segundos. Jesse agarró a Malik y lo empujó hacia la cápsula de escape. Sal ahora. Malik se resistió. Puedo. No. Saca la información. No vas a morir aquí, genio. 3 segundos. Dante me miró a los ojos. Sin palabras, solo un asentimiento. 2. Activé el control del piloto automático, apuntando directamente al núcleo de la nave de mando. 1. Entonces todo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos, no estaba en la nave. Estaba flotando. Escombros ardientes por todas partes. Silencio en mis oídos. Llamas en el cielo. La cápsula de Malik se había eyectado justo antes de la detonación. La había visto salir disparada hacia el vacío. Jesse y Dante se habían ido. También la flota. La explosión había desencadenado una reacción en cadena. Sus núcleos de plasma no estaban construidos para absorber ese tipo de sobrecarga interna. Una por una, las naves de mando estallaron como soles moribundos, arrojando fuego sobre las nubes. El Atlántico hervía debajo de ellas. Las ondas de choque recorrieron la costa. La tierra no fue conquistada. La tierra había luchado, y la tierra había ganado. El océano nunca volvió a la normalidad. Donde una vez flotaba la flota Sardari, ahora solo había vapor, escombros retorcidos y el brillo ocasional de restos de núcleos alienígenas hirviendo justo debajo de la superficie. El Atlántico parecía herido, marcado por el fuego y el trueno. Y en cierto modo, lo estaba. Todos lo estábamos. No recuerdo que me sacaran de los escombros. En un momento, flotaba a la deriva en un cielo iluminado por fuego y metralla. Al siguiente, me despertaba en una habitación oscura, con las costillas vendadas, mi brazo izquierdo entumecido desde el hombro. Un suero delgado colgaba sobre mí, medio vacío y polvoriento. La habitación olía a cobre quemado y desinfectante. Malik estaba sentado en la pared del fondo, encorvado sobre una unidad de comunicaciones portátil hecha con chatarra alienígena. Se veía diferente. Más demacrado, los ojos hundidos, la barba áspera y descuidada, como si hubiera envejecido 10 años desde la explosión. «Estás vivo», dijo sin levantar la vista. Intenté hablar, pero mi garganta estaba en carne viva. Solo salió un susurro. «Jesse, Dante». Asintió lentamente. No lo lograron. Eso dolió más que las quemaduras. Jesse era más que un luchador. Era la columna vertebral de nuestro movimiento. El tipo que nunca parpadeaba ante la muerte, que se reía del dolor y se enfrentaba a máquinas del doble de su tamaño sin inmutarse. Y Dante, demonios, Dante era el alma. Loco, temerario, siempre el primero en ofrecerse como voluntario para los peores trabajos. Se habían ido. Ambos. Así de simple. Me obligué a levantarme, gimiendo mientras cada músculo gritaba. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. 5 días. 5 días desde que habíamos estrellado una nave robada en el corazón de la flota alienígena. 5 días desde que habíamos prendido fuego al Atlántico. 5 días de silencio. ¿Funcionó? Malik finalmente se giró, su rostro pálido y sombrío. Sí, más de lo que esperábamos. Acercó una pantalla hacia mí, tecleó algunos comandos. Una transmisión satelital granulada cobró vida. O lo que quedaba de una, la imagen era oscura, rota, pero aún se podían ver las secuelas. Enormes trozos de naves Sardari esparcidos a lo largo de cientos de kilómetros. Algunos flotaban en el agua. Algunos se habían estrellado en las costas. Otros simplemente flotaban allí, sin vida, como naves fantasmas sin amo. ¿Se han ido?, pregunté. En su mayoría, dijo Malik.
La flota de mando se ha ido. La última nave capital funcional se estrelló en las afueras de Reykjavik. No hay señales de vida en su interior. Su cadena de mando estaba centralizada a través de ese nodo. Matas el cerebro. Las extremidades dejan de moverse. Asentí. Me sentía entumecido. Debería haber sido una victoria, del tipo que recibe desfiles, estatuas y canciones, pero en cambio el silencio se sentía más pesado que cualquier batalla. No había vítores, ni himnos, solo el sonido del mundo tratando de respirar de nuevo con los pulmones rotos. ¿Qué tan alto fue el costo? Malik desvió la mirada. Malo, murmuró. Muy malo. Estimamos que el 60% de las principales ciudades han desaparecido o son inhabitables. Las naves fantasma aniquilaron a casi 1.000 millones antes de que las detuviéramos. Y la lluvia radiactiva de algunas de sus fugas de núcleo, sacudió la cabeza, envenenará regiones enteras durante décadas. No ganamos. Solo sobrevivimos de una forma más ruidosa. Pasé los días siguientes recuperando fuerzas, comiendo las raciones que quedaban, entrenando mi brazo muerto para que se moviera de nuevo. Nunca recuperó toda su fuerza, pero podía apretar un gatillo con él. Eso era suficiente. Cuando finalmente salí del búnker, el mundo se sentía más pequeño. El cielo se veía más oscuro. Incluso el viento llevaba el olor a ceniza. Pero algo había cambiado. La gente ya no se acobardaba. No suplicaban por la salvación. Se movían, trabajaban, reconstruían. En la cima de una colina cerca del campamento, vi a Echo arrodillada junto a un dron destrozado. Sus dedos se movían metódicamente, extrayendo circuitos, ajustando engranajes. No necesitaba órdenes. Simplemente actuaba. Estaba cerca, observándola con una extraña intensidad. Se giró cuando me acerqué. La mitad de su rostro estaba quemado, la capa sintética arrancada para revelar el esqueleto metálico debajo. No intentó ocultarlo. Destruiste su núcleo, dijo. Nos destruimos a nosotros mismos al hacerlo, respondí. Asintió. El sacrificio es humano. Esa palabra, humano, me sonaba diferente ahora. La vieja versión de ella había muerto. Este nuevo mundo, esta nueva raza en la que nos estábamos convirtiendo. No era lo mismo. Ya no éramos la presa. Pero tampoco éramos exactamente inocentes. Unos días después, Malik reunió a los supervivientes. Restos dispersos de todos los continentes, de todas las facciones. Algunos llegaron a pie, otros en motos improvisadas con piezas de drones. Unos pocos incluso llegaron volando en las naves alienígenas pirateadas que apenas sabíamos cómo controlar. Lo llamó la asamblea. Tosca, no oficial. Celebrada en las ruinas de un viejo estadio donde la naturaleza había comenzado a reclamar los asientos. Enredaderas trepaban por marcadores rotos. Cuervos anidaban en vigas oxidadas. Pero era un refugio y era suficiente. Necesitamos un plan, dijo Malik a los aproximadamente 100 líderes que respondieron a su llamada. No solo para reconstruir, sino para sobrevivir a lo que venga después. Porque siempre había un después. Resulta que los Ardari no eran los únicos en la galaxia. Habíamos llamado la atención de otros imperios. Algunos curiosos, algunos enojados, algunos aterrorizados de que la Tierra, antes un susurro, ahora un grito, hubiera aniquilado una flota de invasión que había aplastado a una docena de otros mundos. Vendrían. No ahora, pero eventualmente. Y no cometerían el mismo error. Nos subestimaron, dijo Malik, su voz resonando en el estadio roto. No lo harán de nuevo. Los líderes murmuraron, algunos asintiendo, otros escépticos. Uno se puso de pie. Un viejo y curtido comandante de lo que solía ser Sudáfrica. ¿Qué sugieres?, preguntó. Unidad, dijo Malik. Un consejo de defensa global. No un gobierno, no otra bandera, sino un escudo. Un idioma, un protocolo, una regla, nunca más. Hubo silencio, luego una voz desde el fondo. ¿Y si la gente no está de acuerdo? Malik miró, con los ojos duros. Entonces les recordamos lo que la tierra le hizo a los dioses.
No era una promesa. Era una advertencia. Y fue suficiente. La asamblea estuvo lejos de ser perfecta. Estallaron peleas. Resurgieron viejos rencores. No todos confiaban en los demás, pero nadie quería enfrentarse a la extinción de nuevo. Ese era el pegamento. Ese era el verdadero poder. El miedo. Y detrás de ese miedo, un fuego creciente. En las semanas que siguieron, algo nuevo comenzó a formarse. Vieja tecnología mezclada con núcleos alienígenas. Soldados entrenados en tácticas híbridas. Niños a los que se les enseñaba a identificar las sombras de las naves estelares solo por su forma. No más inocencia. No más ignorancia. La Tierra se estaba convirtiendo en otra cosa. No en una víctima, en una amenaza. Y por primera vez en nuestra historia, la humanidad se erigía no solo como superviviente, sino como una advertencia grabada en sangre y acero. Somos la última especie que deberías intentar conquistar. No pasó mucho tiempo antes de que viéramos las estrellas moverse de nuevo. No como deberían moverse las estrellas, no como constelaciones a la deriva o el lento arder de galaxias distantes. Esto era diferente. Calculado, artificial, el tipo de movimiento que grita vida inteligente, y del tipo que hizo que todos los operadores de radio supervivientes en la Tierra se congelaran de pavor en el momento en que lo vieron. Yo estaba de servicio de reconocimiento en los territorios del norte, patrullando uno de los antiguos centros de comunicaciones, enterrado bajo capas de permafrost. Lo habíamos convertido en un puesto de escucha, improvisado con tecnología Sardari rota, viejos módulos de la OTAN y suficientes baterías de respaldo para alimentar una manzana. Hacía frío, un frío glacial. Pero nos quedábamos allí arriba porque nos daba los cielos más claros. Y una noche, captamos la señal. Comenzó como una vibración, baja, lenta, casi indistinguible de la radiación de fondo, pero estaba ahí, repitiéndose, como un latido sintético pulsando a través del espacio. La rastreamos, la localizamos, y lo que vimos nos heló más de lo que el aire helado jamás podría hacerlo. 4 objetos masivos, de forma triangular, sin calor, moviéndose en perfecta formación, justo fuera de la órbita de Saturno. Sin señales, sin transmisiones, sin errores. No eran exploradores. No eran diplomáticos. Eran exploradores. Le llevé la transmisión a Malik personalmente. No habló durante un minuto entero, solo miró la pantalla mientras los datos de la trayectoria se desplazaban por la pantalla, parpadeando en rojo con cada actualización. No son Sardari, dijo finalmente. Asentí. Firma diferente, cascos. Diferentes, mismo tamaño. Tocó una tecla, sacó algo de los archivos negros. Registros de batalla Sardari que habíamos descifrado meses atrás. Una entrada destacaba. Una advertencia enterrada en un viejo registro de comunicaciones. Contacto perdido cerca del sector A9. Sospecha de presencia Grail. Se aconseja silencio. Grail. Un nombre que no habíamos visto antes. No en ninguna transmisión interceptada, no en ninguna descarga de datos de posguerra. Solo esa única entrada y el miedo que implicaba. ¿Qué sabemos?, pregunté. Nada, murmuró Malik. Excepto que los Sardari les temían lo suficiente como para evitar la confrontación. Nos sentamos en silencio por un momento, la revelación flotando en el aire entre nosotros como una guillotina. Encendimos un fuego, dije. Y ahora todo lo que hay en la oscuridad nos está mirando, terminó él. En 24 horas, la asamblea fue convocada de nuevo. Líderes, carroñeros, señores de la guerra, hackers, cualquiera que tuviera voz o arma se presentó. Ya no había lugar para desacuerdos mezquinos. Sabíamos lo que se avecinaba. Vimos las proyecciones juntos. Hologramas gigantes se iluminaron en lo que solía ser un estadio de fútbol. Las nuevas naves no se parecían a nada que hubiéramos visto. Sin bordes afilados, sin núcleos brillantes, solo gigantes de color negro mate que se movían con una precisión asombrosa. Sin propulsión visible, sin emisiones. No viajan como los Sardari, explicó Malik. Se desfasan. Su tecnología curva el espacio en lugar de quemarlo. Jesse lo habría llamado hacer trampa.
Dante habría intentado secuestrar uno por diversión. Yo solo vi una amenaza que no podíamos igualar. Todavía no. Necesitamos atacar primero, gruñó uno de los comandantes. Atacar antes de que lleguen a la tierra. ¿Con qué?, espetó Malik. Con palos afilados y nostalgia. La sala se tensó. Pero tenía razón. Nuestra tecnología era mejor que antes. Claro, habíamos aprendido. Nos habían crecido los dientes, pero aún éramos jóvenes. El tipo de jóvenes que cometen errores. El tipo que muere por meterle el dedo en el ojo a un oso en la oscuridad. Quizás no luchemos, dije. Todos se giraron hacia mí. Quizás enviemos un mensaje. Malik levantó una ceja. ¿Quieres hablar con ellos? No, dije. Quiero que vean lo que le hicimos a los Ardari. Lanzamos la baliza 2 días después. Un dron masivo cargado con todo el registro de la guerra, imágenes, registros de sensores, muestras de ADN de cada campo de batalla, y un simple mensaje en todos los idiomas conocidos: no nos arrodillamos. Se movió rápido, más rápido que cualquier nave tripulada. Diseñado con un solo propósito: alcanzar el borde de Saturno, interceptar las naves entrantes y hacer que se lo pensaran 2 veces. Si funcionó o no, no lo sabíamos. Pasaron los días, luego las semanas. Las naves dejaron de moverse. Simplemente flotaban allí, silenciosas, observando. Los supervivientes de la Tierra se pusieron ansiosos. Algunos esperaban que el mensaje hubiera funcionado. Otros temían que solo nos hubiera hecho más apetecibles para la destrucción. Pero no importaba cuántos ojos dirigiéramos al cielo, los invasores no se movían, hasta que uno lo hizo. Rompió la formación y comenzó a descender directamente hacia la Tierra. Lo llamamos el Ojo. No atacó. No aterrizó. Flotó a 20 metros sobre lo que solía ser Washington D.C., perfectamente inmóvil, como un sol negro tapando parte del cielo. Sin picos de energía, sin firmas de armas, solo presencia. La humanidad contuvo el aliento. Y entonces llegó la voz. No en sonido, no por escrito. En nuestras mentes. Cada hombre, mujer y niño la oyó a la vez. Son inestables, peligrosos, capaces. 3 palabras. Simples, profundas, pesadas. Malik casi se derrumba cuando sucedió. Dijo que no era una transmisión. Era contacto, directo, neuronal, como si tu alma fuera secuestrada temporalmente por algo más antiguo que el tiempo. No sabíamos cómo responder, así que no lo hicimos. Pasaron 3 días. El Ojo no se movió. No volvió a hablar. Entonces llegó un segundo mensaje. No interferiremos. Aún no son una amenaza para nosotros. Pero observaremos. Y con eso, se fue. Simplemente se desvaneció. Los otros lo siguieron. Sin explosiones, sin drama, sin sonido, solo ausencia. Como si el universo se los hubiera tragado enteros y no hubiera eructado nada a cambio. Lo llamamos una victoria. Pero yo sabía que no era así. No fue una victoria. Fue una advertencia. No se habían ido porque los asustamos. Se habían ido porque tenían curiosidad. Porque querían ver qué haríamos después. La Tierra cambió después de eso. No de la noche a la mañana, pero más rápido de lo que nadie esperaba. La asamblea se convirtió en permanente, rebautizada como la vanguardia terrestre. No un gobierno, una atalaya, un acuerdo entre las cenizas de que nunca más nos pillarían ciegos. Malik se convirtió en jefe de tecnología de la vanguardia, supervisó la fusión de núcleos Ardari con ingeniería humana, creó las primeras naves híbridas verdaderas, naves que funcionaban con plasma, pero se pilotaban con agallas. Echo y Asya no eran alienígenas. Ahora eran comandantes, símbolos de un mundo que no solo sobrevivió, sino que se adaptó. Y yo me convertí en el primero en liderar la nueva flota de defensa de la Tierra. No porque quisiera, sino porque no podía descansar hasta saber en lo más profundo de mis huesos que si las estrellas volvían a parpadear, estaríamos listos. No planeábamos ir al espacio. No así. La humanidad no estaba hecha para expandirse con la paz en mente. No enviamos misiones para explorar. Enviamos exploradores para prepararnos.
No fuimos a buscar vida. Buscamos silencio que pudiéramos llenar. Después de lo que los Ardari y el Ojo nos habían mostrado, nadie en la Tierra quería esperar a la siguiente invasión. Así que fuimos. Nosotros primero. Lo llamamos el Protocolo Alcance, una iniciativa planetaria liderada por la vanguardia, diseñada para sacar a la Tierra del aislamiento, explorar nuestro sistema solar, lanzar satélites más allá de los territorios conocidos, y si era necesario, luchar más allá de nuestra órbita. La lógica era brutal. Ataca antes de que te ataquen. Golpéalos donde duermen antes de que aprendan tu nombre. Y así nos fuimos. Nuestra primera nave, el Crisol, se lanzó desde lo que solían ser los Andes chilenos, ahora una extensa instalación de lanzamiento de acero fortificada con torretas de plasma y bahías de drones subterráneas. El Crisol no era hermoso. No era elegante ni estilizado. Era una máquina de guerra fea, furiosa, de costra negra. Parte metal humano, parte núcleo alienígena. Diseñada para resistir, no para inspirar. Estaba en su puente, con el casco bajo el brazo, viendo la Tierra encogerse detrás de nosotros en la pantalla principal. Azul, agrietada, envuelta en nubes, todavía sanando, pero viva. Por primera vez, no dejábamos la Tierra atrás porque se estaba muriendo. Nos íbamos porque volvía a tener dientes. Mi tripulación fue seleccionada de toda la red de la vanguardia. El mayor Aros, ex ejército, lleno de cicatrices y con cara de piedra, a cargo de todas las operaciones terrestres. Kira Lane, nuestra piloto de espacio profundo, nervios de acero, ojos como un radar. El Dr. Ram, astrofísico convertido en estratega de guerra, fluido en matemáticas y violencia. Y Hecho, todavía silenciosa, todavía ilegible, pero más letal que cualquier arma en nuestro arsenal. Apenas habíamos despejado la órbita de Marte cuando detectamos el primer rastro. Un campo de escombros, tenue, disperso, a la deriva cerca de la tercera luna de Júpiter. Al principio, pensamos que eran restos de los Ardari. Quizás un cementerio de invasores rotos. Pero los restos no coincidían. Eran más antiguos. Mucho más antiguos. Nuestros drones trajeron piezas que se deshacían en nuestras manos. Material que no podíamos clasificar. Diseños que desafiaban la física. Y en medio de la ruina, una señal, débil, casi muerta, en bucle. ¡Ayúdame! Ram trabajó en ella durante días, tratando de romper el cifrado. No era Sardari, ni Grail, ni nada que reconociéramos. Solo una voz. Rota, en bucle, desesperada. Las palabras nunca cambiaban. Sin coordenadas, sin origen. ¡Ayúdame! Discutimos sobre ello. Aros quería bombardear el sitio y seguir adelante. Dijo que nada bueno salía de las señales fantasma. Lane no estaba de acuerdo. Si alguien pide ayuda, alguien está vivo. Nadie aquí pide ayuda, gruñó Aros. Aquí fuera, ya es demasiado tarde. Aún así, tomé la decisión. Rastreamos la señal hasta una estructura abandonada que orbitaba justo fuera del cinturón de asteroides. Un amasijo irregular de casco retorcido y luces parpadeantes. Sin red de defensa, sin movimiento, solo sombras. Abordamos. El interior era oscuro, helado, sin aire. Nuestros trajes siseaban con aliento reciclado mientras nos movíamos por los pasillos, con las armas en alto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, grabados profundamente, no escritos, como si hubieran sido tallados en pánico. No pudimos traducir nada. Luego encontramos la cámara, una criocápsula, rota, vacía, y sobre ella, arañada en la pared de metal, una frase grabada con algo más primitivo que la tecnología, algo desesperado: ya vienen. Fue entonces cuando perdimos el contacto con Hecho. Se había adelantado, atraída por algo más profundo en la nave. Rastreamos su señal hasta los niveles inferiores. Lane y yo avanzamos mientras Aros y Ram mantenían la posición. Las luces se atenuaban a cada paso. Cuanto más profundo íbamos, más frío hacía. La encontramos en una sala de control con forma de cúpula, arrodillada ante una consola que no debería haber funcionado, pero que pulsaba con vida bajo su mano. Su rostro estaba vuelto hacia arriba,
con los ojos muy abiertos, no asustados, ni siquiera extrañados, solo aceptando. Hecho, dije. No se movió. ¿Qué es? Susurró Lane. La voz de Hecho llegó a través de nuestros comunicadores, clara y nítida. Este lugar era una prisión. Me acerqué. ¿Para qué? Se giró lentamente, y por primera vez desde que la conocía, su expresión cambió. ¿Miedo? No lo sé, dijo. Pero ahora está despierto. Nos fuimos rápido. Ni siquiera recuperamos el resto. Solo quemamos combustible y salimos de allí. De vuelta en el crisol, sellamos los restos detrás de un dron de campo que llevaba una baliza de advertencia automatizada. Procedimiento estándar ahora. Si no lo entiendes, lo bloqueas y avisas a la siguiente generación. Pero incluso mientras nos alejábamos, la señal no se detuvo. Ayúdame. Solo que ahora sonaba más clara, como si supiera quiénes éramos. Ram fue quien dio la noticia. La señal cambió, dijo, encorvado sobre la consola, el sudor corriéndole por la sien. ¿Cómo que cambió? Pregunté. Se giró, con el rostro pálido. Conoce nuestros nombres. Regresamos a la Tierra a toda prisa. Pero el universo ya no recompensa la cobardía ni la precaución. A mitad de camino a través de la órbita de Saturno, detectamos movimiento. No de los Grail, algo más. Una distorsión, no una nave, una sombra. No se movía en el espacio. Se movía a través de él, como si no estuviera sujeta a la velocidad o la fuerza. Como si estuviera devorando dimensiones e ignorando las leyes a las que nos aferrábamos como niños a cuentos para dormir. Aros apuntó las armas. Lane activó las evasivas. Ordené silencio, y nos atravesó. Todas las luces de la nave se apagaron. Todas las pantallas se pusieron negras. Todos los sensores se quedaron planos durante exactamente 13 segundos. Luego se fue. Simplemente se fue. Ram gritó en la enfermería, arañándose la piel, murmurando números. Lane se desmayó en los controles, sangrando por la nariz. Hecho se arrodilló en el pasillo, susurrando en su idioma a nadie. Yo me quedé solo en la sala de mando, oyendo un sonido por el intercomunicador. ¡Ayúdame! Pero ya no sonaba desesperado. Sonaba divertido. Regresamos a la Tierra en silencio. Sin canciones, sin gloria, sin victoria, solo silencio. El crisol entró cojeando en órbita, con la mitad de sus sistemas fritos, su tripulación rota de maneras para las que no teníamos nombres. Lane nunca despertó. Ram murió mientras dormía 2 días después de que la sombra nos atravesara. Causa de la muerte, colapso neurológico, pero todos sabíamos la verdad. Y Hecho, ella ya no era Hecho. Se sentaba junto al ventanal principal durante horas, mirando al espacio, susurrando números que nadie reconocía. La mantuvimos bajo observación, pero no por miedo, sino por respeto, porque lo que la había tocado no la había destruido. Había abierto algo dentro de ella, y creo que entendía la cosa que habíamos encontrado, o la cosa que nos había encontrado a nosotros. Informé a la vanguardia en persona. Malik esperaba en la superficie, más viejo ahora, desgastado. No pareció sorprendido cuando le conté lo que había pasado. Solo dijo, ha comenzado. La cosa que habíamos despertado, la sombra en la prisión abandonada, no tenía un nombre que pudiéramos entender, ni origen, ni motivo con el que pudiéramos razonar. Pero tenía patrones. Se movía a través de los sistemas solares como un fantasma, doblando la gravedad, drenando energía de las estrellas, susurrando a las máquinas. Y no éramos los primeros. Había sucedido antes, muy lejos. Un patrón de civilizaciones que habían desaparecido, no por la guerra, no por la plaga, sino por algo más profundo, por haber sido notadas. Malik lo llamó el testigo. No destruye planetas, dijo. Borra el propósito. Corroe la voluntad. Te rompe desde dentro. No sabía cómo luchar contra algo así. Pero sí sabía una cosa. Nunca nos arrodillaríamos. La vanguardia se apagó. Sin señales, sin transmisiones, solo silencio y preparación. Cada ciudad importante se convirtió en una fortaleza. Se extrajo combustible de las montañas.
Los océanos se sembraron con redes de defensa. Incluso el cielo se armó con satélites de pulso y disuasión cinética. No nos preparábamos para la batalla. Nos preparábamos para sobrevivir a lo que viniera después. Y lo que vino después fue peor de lo que imaginamos. No flotas, no naves, ni siquiera destrucción, solo sueños. La gente comenzó a oír cosas mientras dormía. Susurros en idiomas que no conocían. Visiones de cielos sin estrellas y planetas huecos. Los ingenieros abandonaban sus puestos de trabajo y se adentraban en los bosques. Los soldados rompían filas y caminaban hacia el mar. El testigo no atacaba. Se estaba presentando, y la tierra se resquebrajaba bajo la presión. Yo estaba destinado en el fuerte Ícaro, enterrado en las profundidades de lo que solían ser los Alpes suizos, ahora un centro de mando fuertemente blindado con un enlace neuronal directo a la red de defensa global. Lo llamábamos el interruptor del hombre muerto. Si el testigo se acercaba lo suficiente, si nuestros sistemas se veían comprometidos, aquí era donde se lanzaría la contramedida. La última carta, la mano final. No sabíamos si funcionaría. Solo sabíamos que tenía que hacerlo. Echo también estaba allí. Ya no hablaba, no con palabras. Pero escribía páginas y páginas. Símbolos que no eran Sardari, ni Grail, ni nada que pudiéramos rastrear. Malik intentó decodificarlos, pero fracasó. Ni siquiera una IA pudo darle sentido. Creo que era poesía. Poesía para algo vasto, algo terrible, algo que observaba. El testigo llegó 3 semanas después de nuestro regreso. No como una nave, no como un ejército, sino como una tormenta, una distorsión silenciosa y arremolinada que doblaba las estrellas y cubría la luna. No hacía ruido. No activaba alarmas. Simplemente llegó, como el final de una frase. El mundo se quedó en silencio. Ni pájaros, ni viento, ni olas, solo silencio, hasta que cada pantalla se iluminó y cada voz en la tierra. Millones de nosotros, oímos las mismas palabras en nuestras mentes. Se están convirtiendo. Ese fue su error. Pensó que le temeríamos, pero no entendió lo que, convertirse, significaba para los humanos. Para nosotros, convertirse nunca fue elegante. Nunca fue hermoso. Fue sangriento. Fue violento. Fue desafiante. Fue evolución por fuego. Y ya habíamos pasado por el fuego. Así que Malik dio la orden. Yo giré la llave. Y la tierra lanzó su regalo final, el fuego del arca. Una carga útil construida con núcleos Sardari recuperados, alimentada con nuestra mejor tecnología de reactores, guiada por las coordenadas de Echo y apuntada directamente al corazón de la tormenta. No era un arma. Era una pregunta. ¿Puede sangrar? Impactó. La tormenta no gritó. No destelló. Simplemente se agrietó. Una onda de luz estalló a través de las estrellas, rasgando las constelaciones como una cicatriz. Por un segundo, cada persona en la Tierra lo vio. Y el testigo se fue, no derrotado, sino advertido. No celebramos. No quedaba nada que celebrar. Solo el conocimiento de que habíamos sobrevivido de nuevo, de que lo que fuera que estuviera ahí fuera, lo que nos juzgara, nos probara, nos estudiara, ahora entendía una cosa. No éramos presas. Éramos el fuego que consume monstruos. Pasaron los años. La tierra se reconstruyó. No perfectamente, no pacíficamente, pero de manera constante. La vanguardia creció. El crisol se convirtió en una flota. Las estrellas se acercaron. Pero nunca olvidamos. Los restos en el cinturón de asteroides fueron sellados, monitoreados, nunca tocados. La señal se detuvo, pero a veces todavía la oíamos en sueños. Ayúdame. Quizás era una advertencia. Quizás era un cebo. O quizás era la última voz de algo que una vez fuimos. Algo frágil, desesperado, humano. Y ahora éramos algo más. Estaba en el puente de la nueva nave, Venganza 1, viendo la Tierra desvanecerse detrás de nosotros de nuevo, más fuerte, blindada, sin miedo. Echo estaba a mi lado, silenciosa. Por delante yacían nuevos mundos, nuevos enemigos y un mensaje que llevábamos en cada llamarada de motor, cada cañón cargado, cada aliento. Somos la Tierra.
Somos el último mundo que conquistarás. Ya vamos.